Bienvenidos a su canal de confianza, el lugar donde desmenuzamos los dramas de la farándula turca como nadie más. Espero que estén listos porque hoy tenemos un bombazo, de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de un encuentro o más bien, de una evitación, que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Y es que parece que nuestra queridísima Hande Erçel ha protagonizado un momentazo digno de una telenovela, y todo en el mismísimo gimnasio. Sí, como lo oyen. Al parecer nuestra Hande, la reina de la actuación, la musa de miles, tuvo un pequeño percance, un encuentro no tan deseado con un ex. Pero no se preocupen, que no estoy hablando de un ex cualquiera, sino de uno que ha marcado su vida amorosa y que siempre genera titulares. ¿Ya saben de quién hablo? Si pensaron en... redoble de tambores *. Kerem Bürsin, están en lo cierto. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama fitness, déjenme recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos y los análisis profundos de la farándula turca, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta gran familia de chismosos. Cada suscripción nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. A ver, cuéntenme, ¿qué se imaginan cuando les digo Hande Erçel huye de su ex en el gym? Una escena de película de acción. ¿Una persecución a lo James Bond, pero con pesas y mancuernas? Bueno, quizás no sea tan dramático, pero la situación, según las fuentes que tenemos, fue bastante tensa. Al parecer, Hande, que es súper dedicada a su rutina de ejercicios y que siempre la vemos radiante y en forma, estaba en su gimnasio habitual, concentrada en sus ejercicios, cuando ¡bam! Entra en escena el mismísimo Kerem Bürsin. Sí, el galán que conquistó su corazón, el coprotagonista de Sen Kalkapm, el hombre que la hizo suspirar a ella y a miles de fans alrededor del mundo. Obviamente la presencia de Kerem no pasó desapercibida. No solo porque es Kerem Bürsin, una estrella con una presencia imponente, sino porque su relación con Hande, como todos sabemos, fue un verdadero torbellino mediático. Su romance, que surgió en los sets de grabación, fue seguido de cerca por los fans, que adoraban verlos juntos, radiantes y enamorados. Pero como suele suceder en Hollywood, o en Turquía en este caso, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura, como era de esperarse, generó una gran conmoción. Hubo rumores, especulaciones, filtraciones. En fin, un verdadero drama digno de una telenovela. Y aunque ambos han tratado de mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, lo cierto es que la sombra de su relación siempre los persigue. Ahora bien, volvamos al gimnasio. ¿Qué pasó exactamente cuando Hande vio a Kerem? Bueno, según testigos presenciales, la reacción de Hande fue, digamos, de sorpresa y algo más. Al parecer, nuestra querida actriz, en lugar de saludarlo o simplemente ignorarlo, optó por la estrategia de la huida. Sí, como lo oyen. Hande, ni corta ni perezosa, agarró sus cosas y salió del gimnasio a toda prisa. Imagínense la escena. Hande con su ropa deportiva, su botella de agua y su cara de sorpresa, saliendo casi corriendo del gimnasio para evitar un encuentro incómodo con su ex. Un verdadero momentazo digno de una comedia romántica. Por supuesto, esta situación ha generado todo tipo de reacciones. Algunos fans se preguntan si Hande todavía siente algo por Kerem y por eso evitó el encuentro. Otros creen que simplemente no quería lidiar con la incomodidad de tener que saludar a su ex en un lugar público. Y también hay quienes piensan que todo esto es una simple coincidencia y que Hande simplemente tenía que irse a hacer otra cosa. La verdad es que solo Hande sabe lo que realmente pasó por su cabeza en ese momento. Pero lo que sí podemos decir es que esta situación ha reavivado el interés por su relación con Kerem y ha puesto de manifiesto lo difícil que puede ser superar una ruptura, especialmente cuando se trata de figuras públicas. ¿Pero por qué Hande evitó a Kerem? Analicemos algunas posibles razones. En primer lugar, la historia entre ellos fue muy intensa y mediática. Terminaron, según cuentan, no de la mejor manera, con rumores de infidelidad y celos de por medio. Si bien ya ha pasado un tiempo, quizás las heridas aún no han cicatrizado por completo, y verse cara a cara podría reabrir viejas heridas. En segundo lugar, Hande está actualmente en una relación con el empresario Hakan Sabank, un hombre que la adora y con quien se le ve muy feliz.
Quizás Ande no quería generar ninguna situación incómoda con su actual pareja y prefirió evitar cualquier tipo de malentendido. La presencia de Kerem sin duda podría generar preguntas y comentarios innecesarios, y Ande, como buena novia, quiere proteger su relación actual. En tercer lugar, recordemos que Kerem y Ande son figuras públicas. Cualquier interacción entre ellos sería inmediatamente captada por las cámaras y difundida por los medios. Un simple saludo podría convertirse en una noticia de alcance mundial, con análisis, especulaciones y todo tipo de interpretaciones. Quizás Ande no quería alimentar este circo mediático y prefirió simplemente evitar el encuentro. Ahora bien, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? En primer lugar, que las relaciones entre famosos son mucho más complicadas de lo que parecen. La presión mediática, la exposición constante y la dificultad para mantener la privacidad pueden hacer que una relación sea un verdadero desafío. En segundo lugar, que superar una ruptura no es fácil, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática como la de Ande y Kerem. Las emociones, los recuerdos y las heridas pueden tardar mucho tiempo en sanar, y verse cara a cara con un ex puede ser una experiencia muy dolorosa. Y en tercer lugar, que la vida de los famosos está llena de momentos incómodos y situaciones inesperadas. Tener que lidiar con exparejas, paparazzis, fans y rumores constantes no es tarea fácil, y requiere mucha fortaleza mental y emocional. Volviendo al tema central, ¿qué podemos concluir de esta huida en el gimnasio? Pues que Ande Erçel, una vez más, nos ha dado un momentazo para comentar y analizar. Ya sea por incomodidad, por respeto a su actual pareja o simplemente por evitar el drama, lo cierto es que su reacción no ha dejado indiferente a nadie. Y hablando de reacciones, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Ande hizo bien en huir del gimnasio? ¿O creen que debería haber saludado a Kerem y actuar con naturalidad? ¿Creen que todavía hay sentimientos entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan de todo este drama. Resumiendo un poco, hoy hemos hablado del inesperado encuentro, o mejor dicho, la evitación, entre Ande Erçel y su ex Kerem Bürsin en un gimnasio. Analizamos las posibles razones de la huida de Ande, las complicaciones de las relaciones entre famosos y el difícil proceso de superar una ruptura. Un verdadero culebrón turco en la vida real. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos los detalles de este drama. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio de chismes y entretenimiento. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles la importancia de su participación. Sus comentarios son fundamentales para nosotros. Queremos saber qué opinan de este tema, qué otros chismes les gustaría que cubriéramos y qué tipo de contenido les interesa más. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Y ahora sí, para finalizar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo y, lo más importante, suscríbanse al canal. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de chismes, dramas y análisis de la farándula turca. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Asterisco asterisco pero esperen, hay más, asterisco asterisco, no se vayan todavía, que la historia no termina aquí. Después de la estampida de Ande del gimnasio, la bola de nieve mediática no ha hecho más que crecer. Las redes sociales, como era de esperarse, estallaron. Almohadilla Ande Kerem, almohadilla gimnasio drama, almohadilla Akansabank, y hasta almohadillas en Alcabme estuvieron entre los trending topics mundiales. Un verdadero tsunami de comentarios y memes. Y claro, no podíamos dejar de lado la reacción del mismísimo Kerem Bürsin. Aunque el actor no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el incidente del gimnasio, fuentes cercanas aseguran que se mostró sorprendido y algo decepcionado por la actitud de Ande. Al parecer, Kerem, que siempre ha sido considerado un caballero, esperaba al menos un saludo cordial. Según un pajarito que sobrevolaba el gimnasio, Kerem simplemente siguió con su rutina de ejercicios, aunque se le notaba un poco distraído y pensativo. Estará recordando los viejos tiempos, mis chismosos. ¿Quién sabe? Pero la cosa no queda ahí. La prensa turca, siempre hambrienta de noticias jugosas, ha estado investigando a fondo este asunto. Algunos medios afirman que Ande y Kerem ya se habían encontrado en otras ocasiones después de su ruptura, pero que siempre habían logrado mantener la distancia. Parece que el gimnasio fue el lugar equivocado en el momento equivocado. Además, ojo al dato.
Se rumorea que Hakan Sabank, el novio de Hande, no estaba muy contento con la noticia del encuentro en el gimnasio. Aunque Hakan confía plenamente en Hande, la sombra de Kerem Bürsin siempre ha estado presente en su relación. Al parecer, Hakan preferiría que Hande evitara cualquier contacto con su ex para evitar malentendidos y proteger su relación. ¡Ay, el amor! ¡Cuántas complicaciones! Y hablando de complicaciones, no olvidemos el impacto que todo esto ha tenido en los fans de Senkalkam. La serie que catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial, sigue siendo muy popular en todo el mundo. Muchos fans todavía sueñan con una reconciliación entre los dos actores, tanto en la vida real como en la ficción. El incidente del gimnasio ha reavivado la esperanza de algunos, mientras que otros se muestran más escépticos. Lo que sí es cierto es que la historia de Hande y Kerem sigue siendo un tema recurrente entre los seguidores de la serie. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de todo este drama? Primero, que la fama tiene un precio muy alto. Las figuras públicas están constantemente bajo el escrutinio público y cada uno de sus movimientos es analizado y comentado hasta el más mínimo detalle. Segundo, que las relaciones amorosas, sean entre famosos o no, son complicadas y requieren mucho trabajo y dedicación. Y tercero, que superar una ruptura es un proceso personal y que cada uno lo vive a su manera. Ahora, volviendo al tema del gimnasio, hagamos un poco de especulación. ¿Qué habría pasado si Hande no hubiera huido? Habrían intercambiado algunas palabras. Se habrían saludado con un beso en la mejilla. ¿Habrían evitado el contacto visual por completo? Las posibilidades son infinitas. Quizás en el fondo Hande sintió que no estaba preparada para enfrentarse a Kerem y prefirió evitar la situación. O quizás simplemente no quería darle a los medios más material para especular sobre su vida amorosa. Lo que sí es cierto es que la reacción de Hande ha generado un debate muy interesante sobre cómo debemos comportarnos ante un ex. ¿Es mejor saludar y actuar con naturalidad? ¿O es preferible evitar el contacto por completo? La respuesta, como siempre, depende de cada persona y de las circunstancias. No hay una fórmula mágica que funcione para todos. Y ahora, mis chismosos, quiero saber su opinión. ¿Qué harían ustedes si se encontraran con su ex en el gimnasio? ¿Huirían como Hande? ¿O se armarían de valor y lo saludarían con una sonrisa? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus estrategias para lidiar con los ex. En resumen, el incidente del gimnasio entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un verdadero bombazo mediático. La huida de Hande, las reacciones de Kerem y Hakan, el impacto en los fans de Senkalkam. Un culebrón turco en toda regla. Y aunque la historia está lejos de terminar, lo que sí es cierto es que nos ha dado mucho material para comentar y analizar. Así que ya saben, mis chismosos favoritos, manténganse atentos a nuestro canal. Seguiremos cubriendo todos los detalles de este y otros dramas de la farándula turca. Y no olviden suscribirse, darle like a este vídeo y dejar sus comentarios. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y no se olviden de llevar sus toallas al gimnasio, por si acaso se encuentran con algún ex. Cara guiño.